Según la tradición cristiana, Gog y Magog son dos poblaciones bárbaras y sanguinarias que hacia el fin de los tiempos traerán su devastación por todo el mundo. Esto figura en la profecía de Ezequiel y en el Apocalipsis, es decir, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en donde parece, sin embargo, que se refirieran a dos personas, entidades o lugares diferentes, pero ambas con esta tipología, digamos, de bárbaro y sanguinario. Algunas leyendas sostienen que estos pueblos son particularmente monstruosos, que se alimentan de otros seres humanos y serpientes, o que están compuestos por individuos de enorme tamaño. Se llega a hablar de gigantes. Estas descripciones subrayan claramente el carácter diabólico de estos linajes, que de alguna manera recuerdan a los titanes de la mitología griega, estos gigantes destinados a vivir en el abismo del Tártaro, es decir, en el inframundo. Y las leyendas también cuentan que estos pueblos procedentes de Asia, en épocas pasadas ya habían intentado invadir Europa, pero que habían sido detenidas por la intervención providencial de Alejandro Magno. Digamos que habiendo sentido el peligro de Gog y Magog, Alejandro había construido una gran muralla ubicada entre dos altas montañas a la altura del Cáucaso, con la función de detener a las hordas e impedir que se vieran en el mundo occidental. Tarde o temprano, sin embargo, esta gran muralla también está destinada a colapsar y entonces los pueblos de Gog y Magog aparentemente serían libres para llevar a cabo sus incursiones, para sitiar las ciudades de los santos y quizás también atacar la ciudad de Roma, según dice el Apocalipsis, ¿no es cierto? A lo largo de los siglos también se ha intentado identificar a Gog y Magog y hacerlos coincidir con las diversas poblaciones bárbaras que pusieron en peligro el cristianismo o el mundo occidental histórico. Y se puede decir que de hecho algunas de estas poblaciones encarnaron este principio maligno, llevando a cabo una verdadera obra de disolución, por ejemplo, destruyendo lo que quedaba del Imperio Romano. En algunos aspectos, por lo tanto, realmente podrían considerarse un presagio de las terribles hordas bíblicas. Sin embargo, bueno, hay que decir que las invasiones de Gog y Magog, desde el punto de vista simbólico, también pueden aludir a una invasión no menos peligrosa llevada a cabo por fuerzas psíquicas del nivel más bajo en nuestro mundo. La gran muralla construida por Alejandro puede entonces simbolizar todo lo que nos protege de influencias nocivas similares. Es decir, esto de abrir este derrumbe, digamos, de la muralla que él habría puesto, sería esto de abrir portales que no deben abrirse. Todo lo que se refiere a Gog y Magog es muy ambiguo, no tiene ningún asidero terrenal, por así decirlo, digamos. Está mencionado en los textos bíblicos y son profecías, entonces no está hablando de algo que sucedió, sino que de algo que debería suceder. Y que tiene como protagonistas a estos pueblos provenientes del este, más allá del Cáucaso, a los que tampoco identifica exactamente, con lo cual hay un montón de interpretaciones. Hablan desde los hunos, los tártaros, los chiitas, los turcos, según la época, según la invasión que haya habido, fue que se dijo, bueno, este pueblo es Gog o Magog, porque tampoco está muy claro. Algunos hablan de Magog como un pueblo o una unión de pueblos, otros hablan de Gog como el rey de ese pueblo, también como de un lugar. De Magog también se dice que es una persona o una entidad al menos. Entonces varía bastante, porque no solo está en lo que conforma la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, sino también que está en el Corán, donde cuentan esto
de Alejandro Magno, con otro nombre, como lo vimos en el video sobre el vuelo de Alejandro, bueno, donde mencionan esto de que los deja encerrados, digamos, con este muro, y se relaciona con esto que dice el Apocalipsis, que en algún momento se liberarían y ayudarían a Satanás a invadir la zona cristiana, Roma específicamente. También en el Génesis se menciona a Magog como un descendiente de Noé. Ezequiel habla de pueblos que van a castigar a Israel por sus pecados cometidos, también provenientes del este. Entonces estamos siempre igual en la zona de conflicto hace miles de años, en donde siempre hay guerras, y particularmente, claro, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad, hubo invasiones provenientes de esa zona, entonces se le fue adjudicando esto de la llegada de Gog y Magog, de esa guerra final entre estos pueblos que marcarían el Apocalipsis, que no significa el fin del mundo, porque Apocalipsis significa revelaciones. Entonces todas estas invasiones vinieron de esa zona. También es una zona que siempre está en conflicto ella misma y donde Israel siempre está involucrado también, o entre ellos. Entonces algunos dicen, bueno, que Afganistán, Irán, Irak, Siria, bueno, siempre hay alguno en conflicto. Así que digamos que desde el principio de los tiempos que estaríamos con la profecía al cabo de cumplirse. Por estos días, con el tema del Tratado de Paz, también surgieron nuevas interpretaciones, no nuevas, pero saltó a la palestra de nuevo este tema, porque una de las cosas que mencionan es que aparecería esto de Gog y Magog, sería antes de la llegada del anticristo, y que eso sería en los momentos en que Israel estaría en paz. Y bueno, justo ahora se viene a firmar este tratado, entonces todos empezaron a hablar de este tema, pero yo no le daría mayor importancia en el sentido de que se ajusta a un montón de circunstancias que ya pasaron. Incluso en su momento se habló de las guerras napoleónicas, se los relacionó con esto de Gog y Magog, a las dos guerras mundiales, entonces siempre hay algo que se puede relacionar con esto. Algo que, digamos, curioso al respecto, y con lo que yo me quedaría, es una leyenda británica que hace referencia a un gigante justamente, y que tiene que ver con la época de Diocleciano, del emperador romano Diocleciano, que dicen que tenía 33 hijas. Bueno, hay que fijarse en el número, ¿no? Exactamente, 33 hijas que eran muy malas, y que entonces les buscaron 33 maridos para ver si se calmaban. Y bueno, como no estaban contentas, mataron a sus respectivos maridos y se fueron con la hermana mayor al mando, que se llamaba Alba. Se fueron en un barco y recalaron en unas islas, que es lo que hoy actualmente son las Islas Británicas, y por eso se las llama Albión. Y ahí le dieron nacimiento a una estirpe de gigantes que descienden de estas 33 malvadas hijas de Diocleciano, y que luego llegaría Brutus, que era el nieto de Eneas, que digamos, escapó de la guerra de Troya. Cuando la guerra finaliza, llega a la zona de Roma, de lo que luego sería Roma, y es el antepasado de los fundadores de Roma. Y que bueno, y que este Brutus, que entonces sería un troyano o descendiente de troyanos, funda Nueva Troya, que es la actual Londres. Y hay una batalla con estos gigantes, y que ya estaban ahí. Bueno, no coinciden mucho las fechas, ¿no? Porque la guerra de Troya fue 2500 años antes. Así que es pura leyenda, no hay manera de sostenerlo en la historia, ni haciendo arqueología ni nada.
Pero bueno, vamos al hecho, ¿no? De cómo tomaron estos nombres y formaron una historia en donde uno de estos gigantes era llamado Gog Magog, es decir, tomaron las dos palabras, lo unieron y formaron un nombre, que era el nombre de un gigante. Y este gigante hoy en día, junto con un amigo de Brutus o su escudero, digamos, son los protectores de la ciudad de Londres. Pero la ciudad de Londres, la London City, es decir, donde están los bancos, que es aquella ciudad soberana, diferente de Londres, y que es una de las tres coronas. Entonces, para ellos este gigante es benévolo, pero digamos que si es el protector de la London City, yo no lo tomaría como algo tan benévolo, y encima descendiente de las 33 malvadas hijas de Diocleciano. Entonces yo me quedaría con esto, que es bastante pintoresco porque toma aspectos de la antigua Grecia, de Troya, de Homero, mezclado con los romanos, los celtas, y este nombre que surge de dos palabras, a su vez, que provienen de la Biblia. Entonces, toda esta mezcla que termina en una leyenda que tiene que ver con la protección de la London City, que de bueno creo que no tiene nada. Así que yo me quedaría con esta parte pintoresca de cómo se manejan estas cosas y de cómo van usándolas según les convenga o no, y en algún punto si tomamos estas profecías que están siempre a punto de suceder porque parten de una zona o mencionan pueblos que están siempre en guerra, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un miedo permanente desde que aparecieron, el miedo permanente a que se acabe el mundo porque hay una guerra que la desencadena un pueblo de esta zona. Y estamos con este íncubo desde hace miles de años. Entonces yo lo tomaría como algo anecdótico. Algo para conocer, para saber de qué es lo que uno está hablando, como cuando le hacen el comentario, y con esta parte casi graciosa, digamos, del gigante legendario, en donde está muy mezclado todo, hasta que no coinciden ni las fechas ni nada, pero es una leyenda, así que bueno, tomémosla como eso. Y bueno, nada, Londres, 33, ¿qué más? Troya, creo que está todo dicho ahí. Y lo otro es, bueno, si yo profetizo que va a haber una guerra en Medio Oriente y voy a ganar el premio mayor, porque siempre los hubo y esperemos que se acaben, porque la verdad es que es un territorio muy castigado y que siempre fue por algún interés propio o ajeno muchas veces, y sobre todo últimamente. Así que bueno, esto era ante una inquietud de una suscriptora de Ivonne Reyes, que espero haberle contestado medianamente a su inquietud, que preguntaba por quiénes fueron y quiénes son hoy en día estos Gog y Magog. Y bueno, en resumen es esto, ¿no? De que aparece en los textos bíblicos, en el Corán, mencionados como una suerte de lo que viene después del Armagedón, relativo al anticristo y al apocalipsis y todo eso, y como pueblos tremendos venidos del este, que ya aparecieron miles de veces y destruyeron todo a su paso cuando pasaron ese umbral, y que después se destruyeron entre ellos y que siguen en eso, y que bueno, estamos siempre con el corazón en la boca de que algo pase a nivel mundial, porque pase algo ahí. Y es la idea también que tienen cierta gente que maneja todo, ¿no? De tenernos en ascuas con esto. Así que dejarlo ahí. Y bueno, nada, y hoy en día, ¿quiénes son los protectores de London City? Yo con eso sí me quedo. Entonces, si son los protectores de London City, sí tienen algo que ver con algo negativo.
Y, y bueno, nada, eso, y hacer un poco el chiste, este, porque bueno, yo lo tomo así, muchos quizás recurren a la teología y a diferentes interpretaciones que también son válidas, pero bueno, son eso, interpretaciones, ¿no? No hay absolutamente nada histórico o arqueológico que lo secunde. Son, son profecías, ni siquiera en la propia Biblia está contado como algo que pasó, sino como algo que debería pasar y que si lo tomamos desde aquella perspectiva, en aquellos años, por delante tenían todas esas invasiones de estos pueblos. Entonces, en un punto ya sucedieron. Y alguien me va a decir, bueno, pueden suceder nuevamente. Pueden suceder cualquier cosa. Las profecías son... Hay que tomarlas así, ¿no? Como cosas que pueden pasar y que depende de la interpretación que cada uno le dé, si esa profecía se cumplió o no se cumplió. Yo no le doy mayor importancia en ese aspecto y nada, bueno, son eso, Gog y Magog son eso y también protegen a London City.